Iniciando capítulo 15, episodio 15. Servir al universo es una necesidad biológica. Volviendo al principio de este artículo, la conciencia cerebral debe comprender, sin sombra de duda o argumentación alguna, que la reticularidad es anterior a todo foco, y cualquier foco no es otra cosa que una condensación transitoria o actualización de la reticularidad destinada a desaparecer. Todo foco, nudo o centro, con su circunferencia correspondiente, muere o se desorganiza tarde o temprano. La trama, en cambio, se recrea indefinidamente. Para que esta percepción no sea ideológica, sino real, el cerebro debe registrar con absoluta claridad la presencia del arquetipo del centro en su funcionamiento y de qué manera éste se proyecta sobre lo percibido. Esto implica cuestionar de raíz la idea de sí mismo y todas sus derivaciones y asociaciones cognitivas y sensoriales con la idea tradicional de Dios. Conceptos tales como el centro está en todas partes surgen de los esfuerzos paradójicos del lenguaje organizado por el arquetipo del centro a fin de dar cuenta de la totalidad unificada. Totalidad y unidad no implican centralización más allá del nivel de integración psíquica en el que necesitamos creerlos para organizarnos, para no desorganizarnos. La inteligencia reticular no está sometida a las exigencias de convergencia, linealidad y otros muchos supuestos característicos de las coherencias centralizadas. Esto nos lleva al encuentro de un interrogante fundamental. ¿Es necesaria la centralización o por lo menos su continuo incremento para el funcionamiento ordenado del cerebro-psique? La inteligencia planetaria nos plantea una cuestión fundamental en tanto especie. ¿De qué manera se complejiza la actividad cerebral, corporal y psicológica a fin de obtener un funcionamiento armonioso que permita la coexistencia del sistema centralizado que es necesario para una cantidad de tareas con los niveles descentralizados? Para que esta pregunta se abra paso creativamente en nosotros, es de suma importancia comprender que este aprendizaje no es una tarea de los niveles centralizados. No es el cuerpo particular o la persona la que necesita alcanzar dicha articulación, sino que es el pulsar de la vida misma presente en cada cuerpo-cerebro el que está profundamente interesado en ello. La reticularidad vibratoria del telar está operando continuamente sobre la reticularidad materializada, a fin de complejizar sus percepciones, sensibilidad y relativizar la importancia de la conciencia centralizada, autoconciencia. La tarea que le compete al cuerpo-cerebro es la de alinearse con el impulso creativo que opera evolutivamente sobre las formas y la conciencia. En el instante en que el cerebro comprende vívidamente que servir al universo es una necesidad de orden biológico y no una idea mística, los circuitos neuronales, aislados por la necesidad previa de centralización, pueden abrirse y entretejerse con la reticularidad que los ha generado y los contiene. Psiquis y cosmos. El sistema nervioso humano está madurando aceleradamente como parte de los grandes cambios evolutivos que ocurren en el planeta.
Esta relativa madurez alcanzada nos permite registrar con cada vez mayor frecuencia destellos reveladores de nuestra participación en una organización inteligente a escala planetaria y cósmica, los cuales convergen en una misma dirección. Aquello que el sistema nervioso, después de millones de años de evolución, autopercibe como psiquis, no puede separarse de aquello que percibe como universo circundante. Ambas percepciones, la de mundos llamados internos y la del mundo llamado externo, aparentemente tan disímiles una de la otra, revelan su acoplamiento estructural en la medida en que el cerebro físico y todo el sistema nervioso maduran como parte de la transformación de la Tierra. Sin embargo, la incipiente comprensión de la interdependencia de ambas percepciones, que fueron cuidadosamente separadas durante gran parte de la evolución anterior, es algo extremadamente perturbador para el cerebro. Aprender a modular las complejas articulaciones propias de una trama inteligente unificada para un cerebro que se mantuvo aislado de ella durante millones de años es una tarea que entraña enormes dificultades. En realidad, todo el organismo debe sufrir una verdadera revolución para que esta fusión perceptiva se produzca de forma exitosa. La estabilización de este registro contradice un sinnúmero de programaciones inconscientes. El miedo y el deseo son patrones de circulación libidinal que se mantienen en actividad gracias a la negación radical de toda percepción acerca de la interdependencia entre lo interno y lo externo, el adentro y el afuera. Sin embargo, la relativa madurez de la especie permite que un creciente número de seres humanos obtengamos un primer registro consciente de esta percepción. A lo largo de la historia, numerosos organismos individuales realizaron esta fusión perceptiva en distintos grados y posibilitaron así transformaciones esenciales para el conjunto de la especie. A ese proceso se lo suele llamar iniciación y ha sido percibido tradicionalmente como un acontecimiento excepcional e individual. Sin embargo, como esto está ocurriendo ahora en una escala completamente diferente, por primera vez se hace posible la validación de un sinnúmero de percepciones intermedias por parte de organismos en diferentes estados de desarrollo. Esta gama de estados psíquicos genera un abanico de percepciones muy disímiles acerca de la realidad. Para el estado habitual del cerebro, la coexistencia de un conjunto tan amplio de percepciones es significada como confusión, pero en la medida en que estas percepciones se estabilicen, nos mostrarán cómo emerge entre nosotros una nueva urdimbre perceptiva, no convergente, altamente diferenciada y que se reverbera como absolutamente necesaria para la evolución de la inteligencia planetaria. La creencia. Vamos a dibujar con trazos muy gruesos algunas fases por las que atraviesa la percepción de que la psiquis y el cosmos son dos polos de un único movimiento. Al principio, esta percepción aparece como una simple idea en el nivel intelectual. La idea se forma en el cerebro a partir de alguna influencia externa, ya sea filosófica, espiritual, etc., y el intelecto juega con ella. Luego, la nueva idea deberá competir con todas las demás creencias y posiciones que se encuentran acumuladas en el cerebro acerca de la realidad, hasta que eventualmente se impone en el nivel consciente. A partir de ese momento, el individuo
Dado que el cerebro en esa fase aún se experimenta a sí mismo como alguien nítidamente separado de lo que percibe, adhiere cada vez más fuertemente a la idea y la enriquece y la desarrolla. Tiene la certeza de que piensa eso. Sin embargo, otros niveles en ese mismo ser humano se mantienen aferrados al cúmulo de ideas y vivencias que sostienen todo lo contrario, es decir, la separatividad. Para poder sostener la nueva creencia con la que se ha identificado el cerebro, éste debe negar una masa de convicciones anteriores, excluir sistemáticamente la información proveniente de ellas y generar una cantidad de disociaciones internas para no incurrir en contradicciones intelectuales y existenciales que lo harían enfrentar las consecuencias reales que esta creencia implica para el organismo y su destino. En esta primera fase, intelectualizar e idealizar acerca de todo esto es algo inevitable para el organismo porque el organismo no vive corporalmente, no siente y no actúa de acuerdo a la idea que sostiene. La simulación. En la segunda fase de este proceso, la idea o creencia se convertirá paulatinamente en una evidencia. Este es un camino largo y doloroso. No es una exageración decir que para que esto se produzca, el cerebro debe cambiar estructuralmente. Que psiquis y cosmos sean dos aspectos de una misma dinámica y que esto tenga la fuerza irrefutable de una evidencia es un tremendo shock para la mente humana, así como la conocemos. Esta mente está demasiado habituada a jugar con las distintas ideas, a fluctuar entre opuestos o a aferrarse tensamente a alguna creencia que le permita excluir la información que no puede coherentizar con su pasado. El cerebro animal procesa información de acuerdo a estrategias y la percepción unificada revela que son inconsistentes. Si lo externo y lo interno son dos aspectos de un mismo movimiento, realidad, la elaboración continua de complicadas estrategias para alcanzar los propios fines es una actividad innecesaria. Si lo externo y lo interno son dos aspectos de un mismo movimiento, realidad, la elaboración continua de complicadas estrategias para alcanzar los propios fines es una actividad innecesaria. Pero para que esta actividad realmente se detenga, el cerebro deberá descubrir previamente sus modos básicos de funcionamiento. El sistema nervioso deberá descubrir por sí mismo que es magnetizado por corrientes de pensamientos, sensaciones, que luego reproduce de modo copiativo. Descubrir esto implica develar por completo la ininterrumpida actividad replicante y simuladora del cerebro, desenmascarar su continua ocupación tendiente a crear sensaciones y vivencias de base puramente mental, virtual, que no son realmente experimentadas por el conjunto del cuerpo en forma directa, aunque así lo creamos. Debe producirse un insight profundo acerca de la constante inducción cerebral de sensaciones y emociones que el cuerpo actúa, pero que no provienen de aquello que los sentidos están realmente registrando en el presente, sino de la incesante elaboración de constructos de sensaciones acumuladas en la memoria.
Los límites de la mente. Los lenguajes sociales, de los cuales el pensamiento depende para sus operaciones, están estructuralmente organizados a partir de la separación nítida entre el sujeto y los objetos. Esto se convierte en un obstáculo gigantesco para el origen cósmico de la psiquis y la naturaleza psíquica del cosmos. Esto se convierte en un obstáculo gigantesco para que el origen cósmico de la psiquis y la naturaleza psíquica del cosmos dejen de ser ideas y se conviertan en una convicción irrefutable. En el nivel de los lenguajes verbales, el cerebro carece de los instrumentos que le permitan simbolizar las experiencias en las que los mundos internos y los externos se revelan como espejos mutuos. Desde el punto de vista cognitivo, los lenguajes sagrados y el tipo de contexto que permiten percibir parecerían ser una experiencia imprescindible para procesar la información de un modo no separativo. Cuando este tipo de patrones simbólicos comienzan a operar en el cerebro, le permiten realizar conexiones y experimentar resonancias de una complejidad tal que los niveles verbales e imaginativos habituales no pueden alcanzar. De todos modos, e incluso si la experiencia de los lenguajes sagrados no pertenece al bagaje relativamente consciente de un cerebro particular, las contradicciones existenciales que la mera presencia de la idea provocan en la vida de un ser humano lo empujarán irresistiblemente en la dirección del despertar. Una vez que la idea está firmemente instalada en nosotros, la dinámica misma del acoplamiento psiquis-cosmos genera espontáneamente las situaciones, vínculos y acontecimientos que afectarán decisivamente a la presunta autonomía de la psiquis con respecto al mundo y tarde o temprano nos forzará a inclinarnos ante la evidencia. Es decir, cuando la idea está profundamente arraigada en la mente de un ser humano, éste se verá literalmente obligado a tomar con toda seriedad las consecuencias que esto implica para dejar de jugar con ella. Esto exige y al mismo tiempo provoca un conjunto de modificaciones estructurales, porque el pensamiento, por su propia naturaleza, fluctúa indefinidamente entre fragmentos, ideas, y por sí mismo jamás se somete a la presión necesaria para que la fusión de los opuestos que ha creado se haga posible. Los circuitos neuronales solo se alteran de una manera efectiva si experimentamos situaciones que aparentemente no nos presentan ninguna salida, es decir, cuando todas las estrategias conocidas a las que podamos recurrir fracasan. No se trata de que la persona se convenza de esto. Otro nivel de inteligencia debe haberse manifestado en nosotros para que el cerebro reconozca y acepte la necesidad de que nos ocurran situaciones que nos dejan sin posibilidad de elegir entre las alternativas colectivamente válidas. La simulación es el juego que ha jugado el cerebro por miles de años y no está dispuesto a dejar. Es necesario que se desencadene una catarata de eventos que nos pongan en doble ligadura a nivel existencial para obligarnos a registrar los falsos supuestos acumulados y renunciar a ellos. Para que ciertos aprendizajes fundamentales se realicen, particularmente en los niveles emocionales y corporales, la psiquis debe arribar a la aceptación visceral
de que la realidad no es como la habíamos imaginado. Al principio, esto toma la forma de un conjunto casi insoportable de desilusiones personales que suelen traducirse en estados de confusión y agudas sensaciones de dolor emocional e incluso físico. Esto es una consecuencia inevitable de la presencia del circuito yo, el cual se ve amenazado en sus mismas raíces por la percepción unificada. El cerebro no quiere percibir realmente el circuito yo tal como es. Quiere sentir dolor personal porque éste le confirma su propia existencia. El nivel de inteligencia que ha construido la sensación de ser alguien especial, separado, no acepta reconocer su ilusión y se revela con todas sus fuerzas. En esta fase se desata una verdadera batalla entre dos convicciones antagónicas. La recóndita sensación de especialidad, separación, camuflada bajo mil formas, choca irremediablemente con la evidencia de que el universo que percibimos y la psiquis que lo percibe forman una única y extremadamente dinámica y maravillosa estructura. Si psiquis y cosmos constituyen una matriz de acoplamientos inteligentes, la noción de sujeto se disuelve junto a la de objeto. La treta final de este nivel de inteligencia es la de afirmar mi psiquis es el cosmos. Si el cerebro entra en este sendero, tarde o temprano se producirá una inflación del yo con todas las consecuencias que le son inherentes. Pero si el cuerpo y el sistema emocional logran eludir las inevitables reacciones contractivas con su colección infinita de trucos y realmente se amplían, el apego neuronal al circuito yo se debilita y lo que se revelará es la limitación estructural de la especie humana. Una desilusión masiva acerca del ser humano y de todas sus construcciones se desata con la fuerza de un cataclismo. En este punto, todo el proceso se vuelve a repetir, pero en otra vuelta de espiral. No es el circuito yo, la persona, el que se revela ante la evidencia, sino que es la trama completa de la mente humana dentro del cerebro, la que ante su desmoronamiento se deprime, pierde energía. Experimenta un sinsentido absoluto e incluso simula enloquecer como última línea de defensa descalificatoria ante la evidencia que la deja sin alternativas. La evidencia de la muerte en un sentido absoluto tiene que instalarse en el cerebro hasta resplandecer. Las células y redes neuronales protestarán y se rebelarán. Por eso, en esta fase, puede aparecer un conjunto de comportamientos aparentemente incoherentes, pero que en realidad forman parte de la desorganización necesaria de la mente que identificamos como humana en ese cerebro particular. Fin del episodio 15.